Dios les bendiga, mis amados hermanos. Damos gracias al Señor por esta mañana. Queremos estar compartiendo la palabra de Dios y comenzar nuestra escuela dominical. Les invitamos a buscar en sus Biblias, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 5. Vamos a estar leyendo el versículo 38 y 39. Dice, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Padre Santo, gracias por esta mañana, gracias por tu palabra. Te estamos rogando ahora, Señor, que tú nos ministres a través de ella, que podamos nosotros, Señor, no solo aprender, sino vivir siendo guiados por la luz de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy queremos estar compartiendo la palabra del Señor bajo el título No seamos hallados luchando contra Dios. El deseo de hacer nuestra voluntad o lo que pensamos que es correcto muchas veces nos pudiera dañar. Nos preguntamos, ¿qué pasa cuando nuestras acciones nos parecen correctas pero no lo son? La palabra de Dios en Hechos capítulo 5, en el versículo número 1, nos habla acerca de una historia en la que una familia pensó estar haciendo lo correcto. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que la oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Algo que ocurre en los comienzos de la iglesia. La iglesia había comenzado en Pentecostés con el derramamiento del Espíritu Santo. Nadie decía ser suyo lo que poseía, sino que ponían los recursos en manos de los apóstoles y se repartía. Había un ambiente hermoso y se sentía un ambiente hermoso en medio de la iglesia. A Ananías le gustó ser parte, pero a su forma. ¿Por qué le costó la vida si estaba regalando lo que era suyo? La mentira entró en el corazón de este hombre. Hechos 5, 3 al 4 dice, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajese del precio la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Conoce Dios nuestras intenciones o se lleva por las apariencias? ¿Por qué dijo Pedro que se había mentido a Dios? Ananías y Zafira, su mujer, deciden engañar a los apóstoles y juntarse al grupo de los que yo sigo a Cristo sin reservas. Ahora deberían ser, después de haber entregado sus posesiones, de los que tomaran decisiones por ser de confianza. Pero Dios sabía la mentira y no la permitió. No seamos hallados peleando contra Dios. El pelear contra Dios no nos hace bien. De hecho, si conoces a alguien que es falso, no te unas a sus acciones. En Hechos 5, verso 7, aparece un acuerdo entre Ananías y su mujer. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta de los pies de los que sepultaron a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas palabras. Satanás quisiera desviarnos de la dirección y el propósito que Dios nos ha dado en nuestro andar cristiano. Esa es la manera en la que él trata de estorbar la obra de Dios.
Hay una historia en la Biblia de un profeta joven que Dios le dio una tarea. La tarea consistía en ir a un cierto lugar y dar una profecía y regresar, pero no comer nada ni tomar nada, ni siquiera agua en aquel lugar. Pero en aquel lugar también había un profeta llamado profeta viejo, o que le decían profeta viejo. Y en Primera de Reyes 13, 18, 19 dice: y el otro le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: traerle contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. El dejarse desviar, este profeta joven le llevó a la muerte. Dice en Primera de Reyes 13, 24: y yéndose, le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. No seamos hallados luchando contra Dios, porque nunca lucharemos contra Dios y saldremos bien. La obra de Dios continuará adelante y los falsos quedarán en el camino. En Hechos capítulo 5, verso 12 dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo sumo su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Qué precioso es ver la obra del Señor avanzar. Qué precioso es ver el respaldo de Dios a su obra. Pero aparece una frase en el versículo número 13 que nos llama la atención. Y dice: de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Preguntamos, ¿quiénes eran los demás si no eran del pueblo? ¿Serían los líderes judíos? No se aclara, pero podían ser los engañosos. Dios siempre llevará adelante su obra, aún con la oposición del enemigo. Dice en el versículo 17: entonces levantóse el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y lo pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Porque la mano del Señor está sobre su obra. La mano de Dios continuará guiando a sus hijos. Y de hecho, aunque no podremos evitar los estorbos, podemos confiar que habrá un final glorioso para los hijos de Dios. Las pruebas que atravesemos, veremos en ellas la mano sobrenatural de Dios. Algo precioso ocurrió con los siervos del Señor. En el versículo 19 y 20 que habíamos leído, repetimos diciendo: mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Recordamos lo dicho por el salmista en el Salmo 121, del 1 al 2, dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Pedro y los demás apóstoles pudieron hablar ante los que se oponían a Dios. El versículo 25 al 29 dice: pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo.
Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, les preguntaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Qué precioso es poder ver que cuando te identificas con el Señor, Dios levanta tu cabeza. No seas hallado luchando contra Dios. De hecho, es bien importante que podamos unirnos a Él y no serle contrario. ¿Quién dijo esa frase? Esa frase fue dicha por un hombre llamado Gamaliel. Cuando las circunstancias y la vida nos hablan, debemos preguntarnos: ¿qué está pasando? Este hombre llamado Gamaliel era un maestro de la ley judía. Dice Hechos 5:34, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y dice el versículo 38, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Los discípulos pudieron predicar la salvación en el nombre de Jesucristo y no desviarse. Dice el versículo número 40, y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por la causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. No seamos hallados luchando contra Dios. Es bien importante que cada uno de nosotros podamos valorar, porque muchos se han equivocado en querer pelear contra Dios por su propio mal. Eclesiastés 5:2 dice: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Rendirnos ante Dios es de sabio y nos llevará a un final dichoso. Pablo llegó a entenderlo. En Hechos 9, versículo 4 al 5 dice: y cayendo en tierra hay una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Los que conocemos un poco de campo sabemos que el aguijón es una vara puntiaguda que de alguna manera obliga a los bueyes a avanzar, hiriéndole y sangrando. Pero nosotros no debemos dar coces contra lo que nos hace daño, porque no seamos hallados luchando contra Dios. Más bien nos rindamos a Él y podamos decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando alguien te incite a lo malo, no lo consientas, aun cuando sea alguien cercano a ti. Y podamos nosotros decirle: Señor, yo quiero seguirte, aun cuando me cueste, porque sé que hay un final dichoso para los hijos fieles. Tengamos un momento de oración. Padre Santo, gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a no ser hallados luchando contra ti. Siempre podamos, Señor, unirnos en tu equipo, Padre, y poder caminar de tal manera, Señor, que tus palabras sean guías para nuestros pasos y nuestras acciones, Señor, sean tan obedientes, Señor, que podamos, Dios mío, ser de los que caminan en línea recta honrando tu nombre. Señor, en tus manos dejamos a tus hijos, Señor, que en estos tiempos necesitamos tomar decisiones. Señor, en tus manos dejamos a tu pueblo y aún los que no te conocen, para que sabiendo, Señor, que tú eres Señor de señores y Rey de reyes, puedan obedecerte y honrarte para su propio bien. Señor, en tus manos dejamos todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mi amado hermano y hermana.